En la penumbra del cenáculo, mientras Jerusalén dormía, algo más que la noche envolvía a los 12 discípulos. Una sombra se agitaba en el corazón de uno de ellos, un murmullo siniestro que desdibujaba la frontera entre el hombre y lo espiritual. Esa noche, la historia cambió para siempre. Esa noche, uno de los 12 abrió la puerta más peligrosa, la entrada de Satanás en Judas. Imagínalo por un instante. El aire cargado de incienso, las velas oscilando al compás de un silencio expectante. Jesús reparte el pan y el vino sin alardes dramáticos, sus gestos suaves, su voz, un susurro que cruje el alma. A tu lado, los otros discípulos comparten miradas de asombro y ternura, pero él, Judas, siente un peso que nadie percibe. No es culpa por el engaño que está a punto de cometer. Es un terreno fértil donde ya ha germinado la semilla del mal. ¿Sabías que el Evangelio de Juan revela que Satanás ya había sembrado su deseo en el corazón de Judas antes de que él supiera lo que hacía? Esa influencia oscura creció en silencio, alimentada por pequeñas concesiones, un desvío en la bolsa del dinero, un cálculo frío sobre lo que valía traicionar a quien amaba. Lo que parecía un simple desfalco se convirtió en la grieta que permitió al príncipe de las tinieblas anidar en su alma. Cada moneda que tomaba era un paso más hacia el abismo. Y sin embargo, Jesús lo sabía. Lo sabía desde el principio. Sabía que la traición vendría de quien compartía el mismo pan, de quien escuchaba las parábolas junto a él. Sabía y, aún así, lo incluyó en la mesa. No lo evitó. No lo denunció. Lo miró con compasión, como quien contempla la tormenta que apenas empieza a formarse. Su mirada no era de reproche, sino de amor. Porque incluso en el momento en que el adversario entraba, el Salvador seguía tendiendo la mano. El silencio se hace denso cuando Jesús anuncia: uno de ustedes me entregará. Las palabras retumban en los muros de piedra como un trueno lejano. Los discípulos intercambian preguntas mudas, buscándose con los ojos. ¿Sería Pedro? ¿Tomás? ¿El joven Juan? Todos miran a Judas, pero solo Jesús ve la grieta en su corazón. Ese instante culminante es el mismo en que la guerra entre luz y tinieblas se hace visible. No es un choque de ejércitos con espadas y escudos. Es un conflicto interno, silencioso, casi imperceptible, hasta que el mal toma posesión. Minutos después, Judas se acerca. Se inclina y besa a Jesús con un gesto que debía ser de afecto, de respeto. Ese beso, cargado de traición, se convierte en la llave que instala al demonio en el discípulo. Un acto tan cotidiano que pocos lo reconocieron como el sello de condenación. Tan sutil como un susurro y tan devastador como el rayo que parte un roble centenario. Con ese beso, el cielo miró en suspensión y las fuerzas espirituales contuvieron el aliento. ¿Qué buscas tú cuando saludas a un amigo? Quizá una sonrisa, una felicitación, un signo de unidad. Judas buscaba el cuerpo de Cristo para entregarlo al sumo sacerdote. Ese contraste aterrador nos revela la astucia del engaño espiritual. El mal no siempre llega envuelto en gritos ni en cadenas. A menudo se esconde tras gestos familiares, tras palabras de consuelo. Y cuando menos lo imaginas, te encuentras filtrado, poseído por algo que no reconoces como tuyo. La pregunta que retumba a través de los siglos es simple y terrible: ¿quién realmente entró en Judas? ¿Era el mismo Satanás, el gran acusador, la serpiente antigua, el dragón apocalíptico? ¿O fue un espíritu subordinado, una autoridad corrupta enviada en su nombre? La Biblia no deja dudas: fue Satanás. El mismo que en el desierto tentó a Jesús y el que en Apocalipsis aparece como el enemigo supremo. Esa afirmación directa no admite matices. El príncipe de las tinieblas se sentó aquella noche en la mesa del Salvador. Pero para entenderlo, debemos profundizar en la naturaleza de la caída. Judas no cayó en un solo acto. Cayó en un proceso lento, silencioso, tejido con decisiones pequeñas. Cada vez que guardaba dinero que no le pertenecía, sellaba un pacto interior con la ambición. Cada vez que justificaba su insensibilidad al dolor ajeno, abría un espacio a la dureza de su propia alma. El mismo orgullo que derribó a Lucifer en el cielo se manifestaba en su lógica interior. Creía controlar la traición, creía manejar el destino del maestro. Y mientras Judas se alejaba con las 30 monedas, llevaba más que plata fría en los dedos, llevaba el peso de su propia separación de la gracia. 3 riquezas mundanas se volvieron 50 veces más preciosas que el tesoro de la comunión con Dios. Era irónico que ese precio exacto ya hubiese sido profetizado siglos antes. Zacarías habló de 30 piezas que sellarían el rechazo de Israel. El silencio del tiempo se hizo eco en esas monedas, conectando cada símbolo con cumplimiento y tragedia. El remordimiento llegó cuando las monedas no compraron consuelo. Judas regresó al templo, arrojó el metal a los pies de los sacerdotes, pero ellos no quisieron mancharse con aquel precio de sangre. Lo rechazaron. El tilintar de la plata resonó en su conciencia como el último latido de una confesión rota.
No hubo perdón, no hubo abrazo, solo el eco de un juicio que él mismo había firmado. La muerte de Judas es otro misterio. Un descenso final que refleja la devastación interna que vivió. Un cuello que soportó más que un lazo, una caída que desgarra la carne y el alma. Actos describe dos versiones, unas hablan de enforcamiento, otras de un campo donde rompió su cuerpo. Ambos relatos coinciden en un final desgarrador, una escenografía de la ruptura absoluta. El hombre que caminó con los milagros fue derrotado por su propia culpa. Y aquí emerge la gran lección para ti, oyente. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Pedro negó 3 veces, lloró amargamente y encontró restauración. Judas, en cambio, se hundió en el remordimiento porque no creyó en la gracia para sí mismo. Arrepentirse es volver a Dios. Remorderse es darse vueltas en la propia culpa. Uno recupera la esperanza, el otro pide la muerte. Por eso, el relato de Judas no termina con su caída. Se proyecta en cada corazón dividido. En quienes participan en lo sagrado sin rendirse por completo. En quienes tocan la cruz con las manos heladas. En quienes confiesan palabras de fe pero ocultan rincones oscuros. Judas es el espejo vivo de esa posibilidad, estar muy cerca de la verdad y aún así dejarla entrar en vano. Tal vez pienses que sabes cuánto has avanzado en tu vida espiritual, que tu cercanía a lo divino te hace inmune. Recuerda, estando frente al Salvador, Judas abrió la puerta más sorprendente. El peligro no está en la distancia, sino en la falta de entrega. No basta con asistir a la cena, hay que recibir el pan con el corazón. No basta con sentir el vino, hay que beberlo en humildad. En breve continuaremos explorando el desenlace final y las preguntas que aún resuenan. ¿Quedó alguna rendija para la redención de Judas? ¿Cómo impactó su traición el plan eterno de salvación? ¿Qué nos enseña su historia sobre la fuerza de la misericordia y el precio de ignorarla? Permanece atento, porque conocer el final de este drama espiritual puede cambiar tu forma de ver cada decisión, cada susurro interno, cada gesto aparentemente inofensivo. Y si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, comparte tu palabra aquí. Porque mientras haya aliento, hay gracia. Mientras haya luz, las sombras no prevalecen. Y aunque Judas haya fallado, su historia nos recuerda que todavía podemos elegir. Todavía podemos corresponder con un sí sincero y volver a la mesa donde el amor ofrece el pan y el vino de la vida eterna. Pero la historia de Judas no termina en su muerte. Su figura se proyecta como una advertencia que atraviesa los siglos. Nos obliga a mirar más allá del acto de traición para comprender las profundidades del alma humana, la fuerza del libre albedrío y la misteriosa tensión entre la soberanía divina y nuestras decisiones. ¿Fue Judas solo una marioneta en un plan inevitable? ¿O fue un hombre que, aun sabiendo lo correcto, eligió el camino oscuro? Jesús dijo, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Estas palabras estremecen por su dureza. ¿Cómo puede el Hijo del Hombre, lleno de compasión y perdón, pronunciar un juicio tan contundente? Esa frase no implica odio, sino la gravedad del destino que Judas eligió. Su condena no fue impuesta desde afuera, sino que fue el resultado final de un camino sembrado con egoísmo, ambición y rechazo a la luz. Judas no fue forzado a traicionar. Fue invitado una y otra vez a la verdad, pero prefirió las tinieblas. Y sin embargo, algo aún más desconcertante surge al contemplar su papel en la historia de la salvación. Porque sin su traición no habría arresto. Sin arresto no habría juicio. Sin juicio no habría cruz. Y sin cruz no habría redención. Entonces, ¿es Judas necesario? ¿Fue un engranaje indispensable en el plan divino? La respuesta no es sencilla. Dios, en su sabiduría infinita, puede usar incluso las decisiones perversas para cumplir sus propósitos. Pero eso no convierte el mal en bien. La traición sigue siendo traición. Lo que muestra esta paradoja es que la gracia es más poderosa que el pecado. La soberanía de Dios es tan abrumadora que puede transformar la maldad en oportunidad para redención sin ser autor de la maldad. Judas no fue forzado a actuar. Fue previsto. Y aún así, tuvo opción. Esa es la tensión que estremece el alma de todo creyente. Ahora pensemos en algo que pocos consideran. ¿Y si Judas, en lugar de suicidarse, hubiera regresado a Jesús después de la resurrección? ¿Y si, en vez de ahorcarse, hubiese caído a los pies del Maestro resucitado clamando perdón? ¿Qué habría hecho Cristo? La respuesta está implícita en toda su vida, lo habría perdonado. Jesús restauró a Pedro, que lo negó 3 veces. Tocó a Tomás, que dudó. Recibió a Saulo, el perseguidor. El patrón del Evangelio no es el castigo inmediato, sino la oportunidad constante. Si Judas hubiese creído en esa misericordia, su historia habría sido otra. Su remordimiento pudo haberse convertido en arrepentimiento verdadero. Su desesperación pudo haber sido sanada por la ternura del Cristo vivo.
Eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cuántas veces nosotros actuamos como Judas sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces traicionamos los principios del Evangelio por un beneficio momentáneo? ¿Cuántas veces entregamos a Jesús en el silencio de nuestra conciencia cuando elegimos lo cómodo sobre lo correcto, el placer sobre la obediencia, la conveniencia sobre la verdad? Porque Judas no es solo una figura del pasado. Es un símbolo vivo. Representa la lucha interna entre lo que sabemos y lo que hacemos, entre la convicción y la conveniencia. Cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que, como Judas, estuvimos tan cerca de lo divino y aún así tomamos el camino opuesto. Esa es la gravedad de su historia, no es ajena. Es profundamente humana. Por eso, hablar de Judas no es solo contar una tragedia antigua. Es examinar nuestra fe con honestidad. ¿Estoy siguiendo a Jesús por amor o por interés? ¿Busco su rostro o sus milagros? ¿Mi obediencia es total o condicional? La traición no siempre es escandalosa. A veces es sutil, silenciosa, vestida de religiosidad. Como dijo Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La redención que Judas rechazó sigue estando disponible para nosotros. La cruz que él ayudó a levantar no es solo símbolo de su culpa, sino también del perdón que lo esperaba. Jesús murió incluso por él. Su sangre también podía cubrir esa traición. Pero Judas no lo creyó. El gran error no fue solo entregar a Jesús, sino no creer en el poder del perdón. ¿Y tú, en qué parte de esta historia estás? ¿Has caído? ¿Te sientes indigno? ¿Crees que has hecho algo imperdonable? Mira a Judas y haz lo contrario. En vez de huir, regresa. En vez de esconderte, clama. En vez de escuchar al acusador, escucha al Salvador. Porque mientras respiras, no es tarde. Mientras hay vida, hay gracia. Judas es el rostro del que no creyó en la segunda oportunidad. No cometas el mismo error. Si te has alejado, vuelve. Si has caído, levántate. La historia de Judas nos muestra la profundidad de la oscuridad, pero también la grandeza de la luz que lo rodeaba y que él no quiso abrazar. Tú aún puedes hacerlo. Y si esta reflexión ha tocado algo en lo profundo de tu alma, compártelo. Porque hay miles allá afuera que creen que su historia terminó con su error. Hazles saber que aún hay pan en la mesa, que aún hay vino en la copa, que el Maestro sigue esperando con los brazos abiertos. No seas otro Judas. Sé el hijo que vuelve, el Pedro que llora, el Tomás que toca y cree. Porque ese es el verdadero misterio del Evangelio. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso.